facebook.com/ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Alejandro, te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos iniciando el programa número 148 de Al Derecho y al Revés, muy cerquita del centenario y medio. Y les agradecemos como siempre a los compañeros que están en el piso, porque sin ellos, esto lo decimos siempre, no sería posible. A Gerardo Subirana operando, a Fede Politi produciendo, dos excelentes personas, dos queridos amigos. Muchas gracias, un abrazo para ellos. Marta Ollanarte, Mercedes Jones, Inés Sanguinetti. Pocos seres humanos, no hombres, seres humanos se pueden dar el lujo que me doy yo esta noche. Chicas, ¿cómo andan? Marta. Bueno, eso de chicas ya lo tenemos que conversar después, ¿eh? Pero bien, muy bien, contenta de estar acá otra vez con todos nuestros amigos y agradecerle a quienes colaboran desde el piso. Y hoy con un programa muy especial con estos temas que van surgiendo, que están de alguna manera desde siempre y a veces un poco más invisibilizados. El caso de la violencia contra la mujer, que es una pandemia que se suma a otra pandemia, y después el caso de los adultos mayores, a quien, por supuesto, le vamos a pedir a Mercedes Jones, que es la especialista en este tema y que tanto nos puede aclarar al respecto, ¿no? Mercedes, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Yo, ya que vamos a tratar estos temas que son de absoluta actualidad, quería recordar que hace muy poquito celebramos en la comunidad judía el Pesaj y en la comunidad católica la Pascua, y le preguntaba a Bemi Firben el significado profundo en la comunidad judía de esta celebración, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de salir, ¿no?, libres del faraón. Y en el caso del catolicismo tiene que ver también con el hombre nuevo, con el ganarle a la muerte. Y me parece que es un simbolismo muy fuerte para lo que estamos viviendo con el COVID-19. Muy interesante, muy interesante y muy adecuado, la verdad. Sí. La lucha por la libertad, el logro de la libertad y lo que es la resurrección, el sentido de la resurrección profundo para el cristianismo también. No, muy interesante. Tenemos a Inés Sanguinetti. Inés Sanguinetti, en cualquier programa habría que dedicarle unos minutos a presentarla porque es un personaje de la cultura y del movimiento social argentino. En nuestro caso ha sido y es parte del equipo, de manera que además es una amiga de todos nosotros, bailarina, coreógrafa, socióloga, estudiosa, 20 años dirigiendo Crear Vale la Pena, generando propuestas para artistas desde sectores mucho más carenciados y vulnerables que no tendrían esa posibilidad. Bueno, podría extenderme mucho, pero le voy a decir, Inés, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Yo soy una exiliada que vuelve gracias a el coronavirus, porque como yo me mudé a 30 kilómetros, dejé de ir a el Obelisco, pero ahora una pavada. Así que bueno, no, yo estoy agradecida de este grupo que para mí es un grupo de lúcidos. Nunca tengo muy bien claro quién cuerno está escuchando del otro lado, pero me imagino que estamos en una comunidad de transformadores, porque si no, no sé quién cuerno nos va a estar escuchando. Pero solamente decir que en relación a lo que estamos viviendo, estoy oscilando entre la preocupación que todos tenemos, pero también me encuentro todos los días en una euforia descontrolada de entusiasmo. Porque me parece Claro, me parece que nosotros no tenemos suficiente conciencia de que lo que nosotros estamos viviendo es la mayor experiencia de potencia social que haya vivido el planeta alguna vez.
¿no? Si dice este señor Harari que la condición humana está marcada básicamente por su capacidad colaborativa, esto es un experimento de colaboración sin fronteras, en donde por primera vez el afecto le gana a la academia, porque estamos salvando vidas, no porque se descubrió la vacuna, ni porque líderes mundiales mesiánicos están encontrando no sé qué cosa. Es una cuestión de la potencia, mínima expresión, máxima potencia, cada uno lavándose las manos, cuidando el espacio, no sé. Así que bueno, eso, compartir eso. Bueno, yo si les parece, largaría el debate y ya te doy, Marta, con el tema que nosotros nos planteamos hoy. Estuvimos charlando bastante antes de plantearlo. Hoy podríamos, todo el mundo está hablando de alguna manera de la pandemia, del virus, de los esfuerzos, todo el mundo tiene sus preocupaciones, sus miedos. Hay millones y millones de personas con terrible incertidumbre sobre cómo van a poder seguir trabajando, cómo van a poder seguir ganándose el sustento. Hay muchísimos reclamos, hay muchísima expectativa por cómo salir de la pandemia, pero creo que hay un tema que realmente es muy significativo, porque como decían muy bien Marta y Mercedes, es un tema previo a la pandemia. La violencia machista, la violencia mal llamada para mí violencia de género, es violencia machista la verdadera definición. El abuso que se perpetra en un altísimo porcentaje de los casos en el hogar, se ve afectado por esta situación, porque justamente la cuarentena hace que los grupos familiares tengan que estar juntos. Y si bien eso en un porcentaje interesante, con esto cierro la introducción, ha fortalecido vínculos, porque hay encuestas que así lo indican en algunos medios, en algunos sectores sociales también, esto de alguna manera pone a las mujeres abusadas y golpeadas, que son un porcentaje muy grande de las mujeres, en el marco de convivir con quienes son sus agresores. Así que trajimos este tema porque es un tema que se escucha poco. Hay una declaración muy, muy fuerte que la vamos a comentar en el programa del Secretario General de Naciones Unidas, instando a los países ante el brutal aumento de la cantidad de denuncias, no sabemos si de crímenes, pero sí de denuncias de abusos y de violencia en los hogares, a que los países tomen las medidas. Marta, vos querías decir algo sobre esto. Quiero volver un poquito a lo que decía Inés, nuestra querida amiga Inés, y preguntarle, ¿dijiste que éramos un grupo de lúcidos o de ilusos, Inés? No, de lúcidos, de lúcidos absolutos, no, pero inspiradores. Yo me inspiro en ustedes un montón. Podemos ser las dos cosas, porque ilusos puede vincularse con la ilusión también, ¿no? Con la ilusión, qué con bueno. la esperanza. Y quiero volver a algo que dijiste y que coincido absolutamente, que estamos viviendo un momento que quizás sea la primera gran crisis de la globalización. Y esto, y yo lo comentaba esta mañana en una reunión que después les voy a contar, decía que quizás nos haga preguntarnos si estamos cambiando de era, pasando a la era exponencial, como ya se ha dado en llamar, o si estamos cambiando de edad en el desarrollo de la humanidad, porque hemos pasado de la edad antigua a la edad de, media, moderna, contemporánea. Quizá esta sea una nueva edad que el nombre se lo disparará el futuro, como diría nuestro amigo Oscar Oslak, y que si nosotros asimilamos este crecimiento de la humanidad con lo que somos cada uno de nosotros individualmente, podemos asociarlo a las distintas etapas de nuestra vida: la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, y esta quizás sería la edad de los adultos mayores en la humanidad, lo cual simbólica y metafóricamente me parece muy importante, porque nos llama justamente a esto que decía Inés, a la convicción de que acá nos cuidamos entre todos, cuidamos el planeta, nos salvamos entre todos o no se salva nadie, ¿no?
Mercedes, sí, dale. Sí, a mí me encanta lo que empezó a plantear Marta, independientemente que nunca tenemos tiempo de desarrollar todo, pero sí lo tomaría como un punto de reflexión, porque hay una cantidad muy grande de personas que dicen, de esta salimos cambiados. Y hay historia, que me gustaría invitar a algún experto en historia de las distintas pandemias que ha sufrido la humanidad, donde de alguna manera se muestra que si bien generan cambios, no estos cambios radicales que nosotros estábamos imaginando. Así que creo que es un tema para reflexionar y para traer data e información de gente que ha estudiado, ¿no? Si efectivamente estas grandes crisis de la humanidad son seguidas de cambios notorios o no. Es un tema para seguir pensando, ¿no? Para seguir indagando. Sí, ahora discúlpenme que las vuelvo a traer, porque efectivamente no nos alcanzarían 5 horas para poder desarrollar estos temas, y lo vamos a hacer por ahí en un programa próximo. Me parece muy bueno lo que plantea Marta, pero yo quiero recordarles, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, habló concretamente de un incremento brutal de las agresiones que se perpetran en el ámbito doméstico. Y quiero recordar que las cifras, para comparar un poquito con lo que son las cifras de la pandemia, ¿no? En el año, por ejemplo, 2017, última cifra que acá tengo registrada, 87.000, repito, 87.000 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y más del 60% lo fueron por familiares directos, particularmente por sus parejas, ¿no? En el mundo, estamos hablando en el mundo. Entonces, yo creo que la magnitud del problema, además de que había otra estadística que indicaba que por lo menos 1/3 de las mujeres del mundo fueron objeto de algún tipo de agresión o violencia en el curso de sus vidas, de ataques justamente por ser mujer. Y esto, aunque se repudie y aunque ha cambiado mucho y aunque ha mejorado, y ahora empeora un poco por las condiciones de la pandemia, por el encierro, yo creo que todavía falta en la sociedad y particularmente en los hombres la toma de conciencia del nivel de cosa canallesca, inmunda, despreciable y sobre todo criminal que tienen este tipo de actos, ¿no? Creo que es momento también en la pandemia de hacerlo. Sí, Marta. Sí, justamente, este es un efecto colateral gravísimo. El incremento de esta situación, que sabemos viene desde hace tiempo y por suerte está de alguna manera mostrándose al conjunto de la sociedad. Y en el caso de esta terrible situación de la pandemia, se da el efecto paradójico de que el mejor lugar para protegerte del virus es la casa, y el lugar más inseguro para la violencia doméstica es la casa. Y que allí no solamente estamos hablando de mujeres, sino que estamos hablando de niños, estamos hablando también de ancianos que son agredidos. Me parece que hay que generar confianza y tratar de transmitir, por ejemplo, nosotros desde estos lugares donde siempre damos bueno, ¿qué puede hacer usted? Una de las cosas que yo diría a los vecinos, que estén atentos a este tipo de situaciones, que ayuden a las personas que sean víctimas de un hecho de violencia doméstica. Que se sepa que hay un teléfono para llamar a nivel nacional, el 144, que como comentábamos hace un rato en la previa, como le decíamos, los pedidos de ayuda han ascendido en un 60%. Creo que hay que buscar lugares alternativos de alojamiento para mujeres que no puedan estar en esa situación, o para sacar a los hombres de esos espacios, ¿no? Sí, también hay un teléfono, el 137 de la ciudad de Buenos Aires,
que responde al programa Las Víctimas contra las Violencias, que sería interesante después comentarlo, pero que tiene la ventaja que tienen centros móviles, o sea que van cuando la mujer llama a ese teléfono, esté donde esté la mujer, porque el problema, como vos bien planteabas, Marta, es que muchas veces están con el victimario y no pueden digamos, tener la libertad de llamar a este teléfono 137, es muy rápido marcar, y luego estén donde estén, las pueden ir a buscar y llevarlas a los distintos lugares donde se tiene que hacer la denuncia y eventualmente a refugios, ¿no? Yo les quería comentar también que ha habido un chat, una sentencia recientemente. Bueno, es terrible lo que puede lo virtual. Es un mundo donde uno se acelera y anda en mil cosas y qué sé yo. Hay una medida cautelar reciente dictada por un juzgado de paz de Berisso, muy interesante, que yo creo que es la primera de muchas más que se dictarán, donde el juez decreta la exclusión del hogar del marido abusador y golpeador ante la denuncia, y como no tenía otra chance de ir a otro domicilio, lo autoriza específicamente a trasladarse a otra provincia donde tenía familia para estar allí. Y yo creo que ese es un camino, ¿no? Dentro de las tantas medidas que le ha reclamado también el secretario general de la ONU en su declaración, le pide a todos los estados que aumenten la inversión en la ayuda en línea y en organizaciones de la sociedad civil, que garanticen que los sistemas judiciales sigan procesando a los abusadores, que la pandemia no genere impunidad, establecer sistemas de alerta de emergencia, que haya denuncias, como pedía Mercedes recién, centros de acogida como servicios indispensables, crear formas seguras para que las mujeres busquen apoyo sin alertar a sus abusadores, evitar la liberación de prisioneros condenados por cualquier tipo de violencia contra la mujer. Fíjense, esto lo pide el secretario general de Naciones Unidas. Y sabemos que en la Argentina ha habido ya algunos supuestos de liberación muy graves, ¿no? Sí, tal cual. Esto que... último que dijiste, Alejandro, es muy, muy importante, muy relevante, porque son esas noticias que pasan más o menos desapercibidas. Entre la cantidad de gente que fue liberada en las últimas semanas, hay muchos que son violadores y abusadores. Tal cual, tal cual. Y eso debe de alguna manera debatirse y debe pararse. Alejandro, vos dijiste algo que a mí realmente me impactó al principio, porque es una perspectiva que no se toma en cuenta. Se enseña a las mujeres a defenderse, a fortalecerse, a denunciar, pero no se enseña de igual manera a los varones a no ser violentos y a no fomentarse entre ellos la patoteada. Lo hablamos al tema de la violencia muchas veces, pero es como que no hay una condena social al varón violento, ¿no? Hay una cuestión de decir, lo que pasa es que la mujer es débil, lo que pasa es que no se queja, lo que pasa es que está acostumbrada a que la golpeen, lo que pasa es que le gusta. Y no hay una, digamos, una perspectiva como la que vos planteaste. Y como sos varón, me parece que es muy importante que los propios varones lo planteen, porque las violencias, como dice Eva Giberti, no son solo el golpe. El que un varón en un trabajo sea testigo de que se le paga por la misma tarea distinto sueldo a una mujer que a él, y lo permita, eso también es una violencia que está aceptada. Sí, absolutamente. Yo la quiero escuchar a Inés también sobre el tema. También. Pero hago una mención al pasar, justamente sobre lo que dice Mercedes, ¿no? De repente esta cuarentena nos ha hecho a todos ver muchas más series y cosas en Netflix o donde podamos o en YouTube. Yo recordaba a raíz de eso una serie que vi de los años 50, la naturalidad con que el jefe de una mujer, que además era una mujer de posición relativamente elevada, razonable, es decir, no era una mujer sometida horriblemente en ese caso,
pero la naturalidad con que el jefe, cuando la conoce, y voy a hacer el gesto claro, por más grosero que sea, le mete la mano, así nomás, en la cola, con una desfachatez, como diciendo, esto es propiedad mía. Bueno, eso 50 años atrás, 60 años atrás era normal, 20 años atrás pasaba todos los días, y 10 años atrás las mujeres se cuidaban mucho de denunciarlo. Yo creo que eso sí marca el cambio ha sido enorme. Recuerdo una reunión familiar en la que estábamos con nuestros hijos y nietos, con Eve, y casi todas las chicas que estaban allí, hijas nuestras, algunas, ya nietas cambiaba el asunto, pero hijas, todas habían tenido algún episodio desagradable, más allá de no haber sido objeto de agresiones violentas. Ahora, como bien dice Mercedes, y le paso la posta a Inés, esto en los hombres todavía no se ha aceptado. Una muy breve anécdota. Yo estoy en un grupo de exalumnos de mi colegio secundario, como todos saben, lo voy a decir, del colegio. Y cuando en un momento dado se puso la propuesta de cambiar el nombre, que era exalumnos del colegio, por exalumnes, se armó un desastre de discusiones y qué sé yo. Yo dije una cosa muy sencilla, yo dije, para mí debería ser exalumnas por un buen rato, para ver si con eso compensamos un poco de todo lo que hemos usufructuado como hombres durante tantos siglos. Y bueno, me parecía una idea que resume de alguna manera lo que dice Mercedes. Inés, ¿qué te parece? Bueno, vuelvo a un punto, porque ustedes se han referido muy bien y con mucha sensibilidad a su preocupación por las mujeres. Yo soy parte de este movimiento de ampliación de derechos de las mujeres, y en particular me ocupo desde que vale la pena con el equipo de atender situaciones de violencia, y las hemos atendido en estos días. Pero vuelvo al tema que las mujeres están solas, ahora están menos solas, pero yo creo que sí hay un cambio de siglo. Vieron que el siglo pasado, en realidad, el siglo XX, el siglo XXI, perdón, este siglo que inauguramos, no empezó en el 2000, sino que empezó en el final del Holocausto, empezó en la bomba de Hiroshima. Digamos, pasan cosas en el mundo que hacen cambios de época, más allá de los números que uno le pone a los siglos, ¿no? Entonces a mí me parece que la experiencia más fuerte que estamos viviendo de un planeta donde tiene, para empezar, totalmente fracturada la cultura de la naturaleza. Recién ahora estamos empezando académicamente a pensar en paradigmas que integren cultura y naturaleza. El sopapo del coronavirus nos enfrenta a hacerlo a mucha mayor velocidad, porque está cuestionando y poniendo en inseguridad nuestros sistemas de supervivencia. Pero nuestros sistemas de producción, en los que está inmerso la cuestión de la violencia patriarcal, tienen en su sometimiento no solo a mujeres, tienen sometimiento hacia los hombres, hacia los animales. De hecho, el concepto patrimonio, ustedes saben, involucraba a los siervos, a los animales, a los hijos y a las mujeres que había en esa hacienda a cargo de este patriarca. Entonces, lo que está pasando es maravilloso, es que cuando hablamos de estar solos, yo digo, solos estaban los judíos del Holocausto. Yo me acuerdo que estuve en Davos, en un encuentro donde lo conocí personalmente antes de morir, a Elie Wiesel, que él dijo, frente a una pregunta él dijo, ¿qué pasó cuando salió del campo de concentración? Que él estuvo en Auschwitz y en Buchenwald, ¿no? Él dijo, ¿cómo sobrevivir en un mundo que no pudo derramar lágrimas por el Holocausto? Ese es el problema, no Auschwitz o Buchenwald. El problema de los sobrevivientes, igual que el problema de las mujeres golpeadas, no es el golpe del golpeador posiblemente, sino que le pregunten qué había hecho para recibir el golpe. Entonces, estaban solos los judíos, estaban solos nuestros
muertos en la dictadura y torturados en los campos de concentración abajo de la Plaza de Mayo, de la 9 de julio, están solos en los campos de concentración de los Khmer Rouge en Camboya, los torturados, o los anónimos encerrados en Guantánamo, o los 35.000 muertos de hambre que tenemos nosotros en el mundo sin sacar la cuenta, o los 200.000 muertos en los genocidios en Guatemala de los pueblos originarios. Se nos pasan cifras brutales, pero ahora no se nos pasa más nada. Ahora está en el centro la sobrevivencia humana. Entonces, esto es maravilloso. Por eso yo digo, estoy a veces en llamas directamente, y pienso, ¿estaré loca? Porque por primera vez el problema no es ni de la derecha ni de la izquierda, ni de los ricos ni de los pobres, ni de los países emergentes o de los países ricos, sino que por primera vez el problema es de todos. Esta conmoción es un caso porque más allá que sobrevivan los tamaños hijos de puta esto, que por supuesto van a sobrevivir porque yerba mala nunca muere, hay una cosa que estamos experimentando en el cuerpo todos, con cualquier idioma, que es la empatía y el dolor compartido. Eso hubiera salvado a los del Holocausto, a los del Camboya, a los indígenas asesinados en Centroamérica, a nuestros muertos desaparecidos en la dictadura. Porque la potencia que mueve la compasión humana es infinita. Entre paréntesis, ahora hablando de Pascua, si no escucharon al capuchino que hizo la homilía en Roma, en ese San Pedro vaciado, el tipo dijo esto. Un capuchino que además, fíjense qué detalle, que el Papa, en vez de hablar él, le cedió la palabra a un capuchino, ¿no? Entonces el capuchino habló justamente del dolor y del sentido del dolor. Me parece que ahora es tan tremendo este miedo a no sobrevivir que corre por toda la humanidad, que vamos a encontrarle un sentido a este dolor. Se lo vamos a encontrar porque está ya en la marca de nuestros cuerpos. Bueno, vos sabés que estoy recibiendo, mientras el programa sale, estoy recibiendo mensajes. Por ejemplo, Bárbara de Caballito dice, extraordinaria Inés, que venga siempre. ¡Vamos, Caballito! Realmente impresionante, muy fuerte el mensaje. Yo quería comentarles, pero por ahí vamos a la pausa y seguimos. Hay una noticia muy interesante en Infobae, hace un rato, citamos la fuente porque corresponde, que titula ¿Por qué los países liderados por mujeres parecen haber respondido mejor a la crisis del coronavirus? Y hablamos nada menos que de Alemania, de los países nórdicos, también de Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia. Es una curiosidad, pero habrá que investigarlo el tema, porque al menos objetivamente a primera vista pareciera que es así. ¿Qué te sugiere, Marta? Sí, bueno, leí ese artículo, me parece fantástico y creo que son en estas oportunidades donde se muestra todo lo oculto que ha estado históricamente, lo que la mujer puede brindar. Y siempre se cree que en situaciones difíciles es el hombre el que puede tomar la manija, el que puede sacar a todos de la situación de peligro, pero en estos casos fue tan rápida la reacción de estas mujeres maravillosas, como vos decías, de Nueva Zelanda, de Islandia, de Alemania, de Noruega, países de Taiwán, países totalmente distintos, y están siendo tomados como ejemplo y estudiados en este momento para ver qué hicieron las mujeres que están generando estos cambios. Sí, yo creo que es así. Bueno, si les parece, nos vamos a la pausa, volvemos enseguidita y seguimos, que está muy interesante. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios.
Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas, empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Te escuchamos, Alejandro. Bueno, estamos de vuelta y vamos a darnos el gusto que nos damos cada programa. Tenemos la columna siempre muy interesante de Marcelo de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, que esta vez se refiere a cómo incide la pandemia, es decir, Estados Unidos y la grieta, podríamos llamarlo. A ver, escuchamos, Gerardo, gracias. Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Para la columna de hoy, el título que pensé es: ¿crea la pandemia divisiones entre los norteamericanos? Creo que la respuesta es no. La pandemia no genera divisiones, pero las pone en evidencia. Siempre consideré que los Estados Unidos eran un país maduro, porque cambiaba de presidente sin que eso modificara las líneas fundamentales del país. Los aliados estratégicos, el rol del capital privado, la motivación de considerarse el defensor de las democracias, se mantenían fuera un presidente demócrata o republicano. Pero en los últimos años las divisiones se han profundizado, y no está claro si esas diferencias ahora son ideológicas o personalistas. Aunque no está claro cuándo comenzó, la división se hizo más evidente durante el gobierno de Obama. Los demócratas no conseguían concretar nombramientos porque los republicanos negaban el quórum. Entonces los demócratas reformaron el reglamento, bajaron el quórum y así pudieron tomar decisiones. Eso cambió cuando los republicanos tuvieron el control de ambas cámaras, y así ya casi no se podían hacer ni nombramientos ni obtener leyes. Es decir, se perdió mucho del consenso parlamentario. Por su parte, los demócratas utilizaron diversas agencias del Estado para obstaculizar la labor de entidades que no promovían políticas demócratas. Trump desafió creencias tradicionales republicanas, pero también consensos muy profundos de ambos partidos. Por ejemplo, dejado de lado las tradicionales políticas de control del gasto y del déficit, que era un símbolo republicano, y comenzó una política internacional muy controvertida, haciendo críticas a aliados como a la OTAN, se abrió del Tratado de Irán pese a las recomendaciones de sus aliados, y comenzó a elogiar a Rusia y a China. Trump también culpó los tratados comerciales suscritos por republicanos y demócratas por la falta de trabajo. Por ejemplo, cuestionó el NAFTA, los tratados con Corea del Sur, con Japón, etc. Trump es una persona controvertida. Se declara el presidente más exitoso de la historia, excepto por Washington, y lo dice no solo en una conferencia de prensa, sino también en la Asamblea de la ONU. Algunos republicanos piensan que Trump le robó el partido, pero otras personas piensan que es un presidente que se planta frente a todos y se hace respetar. Las cadenas de TV es una muestra de la división norteamericana. Las cadenas de cable más importantes son difíciles de ver porque algunas atacan a Trump todo el día y todos los días, mientras que otras lo defienden por cualquier tipo de decisión que toma Trump. Y llegamos así al coronavirus. Existe una controversia sobre si Trump encaró el problema a tiempo o no. Se le ha pedido dictar normas federales para todo el país, pero él siempre se negó sosteniendo que las medidas las tomaran los gobernadores. Pero ahora que sostiene que podría tomar esas decisiones, se lo critica porque eso iría contra el federalismo. O sea que ambas partes cambian sus argumentos. Y las divisiones en el Congreso tampoco son absolutas. Existen proyectos de ley sobre temas importantes
que tienen apoyo bipartidario y existen republicanos que rechazan nominaciones para jueces o funcionarios propuestos por Trump. Las elecciones de noviembre, me parece, no serán tanto entre republicanos y demócratas, sino entre dos visiones de país y de estilos de vida. Bueno, interesante lo de Marcelo. Sobre todo creo que marca una diferencia bastante grande con lo que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Afortunadamente parecería que en la Argentina hay mucho más sentido común en este momento, por lo menos frente a la pandemia, que el que percibimos en la dirigencia norteamericana. En particular, ni hablemos en el presidente que les tocó a cargo, ¿no? Yo creo que pasamos, si les parece, a un tema que nos interesaba mucho también, y es el de, dijimos el rol del arte, lo titulamos así en la cuarentena, pero a ver, Inés, contanos qué está pasando con el arte, con esta situación tan particular, donde además no va a poder haber espectáculos públicos por un buen tiempo. Esto abrió a la gente otro tipo de posibilidades a través de Internet. En fin, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, te cuento, primero te cuento de la organización Crear Vale la Pena, que es el colectivo desde el que yo trabajo, pero te cuento que esto es exactamente igual en todas las organizaciones llamadas de arte y transformación social en Latinoamérica con las que estoy diariamente en contacto. Nosotros somos organizaciones que trabajamos permanentemente con la dificultad y nuestro tema más que nada es estar en contacto con la comunidad. Ese arte es un arte que está poniendo en el centro la construcción colectiva, está poniendo en el centro no solo lo trascendente del arte, que es esa exuberancia, ese llamado a la vida, sino que lo pone al servicio de causas públicas que están muy presentes. Entonces, para nosotros ha sido, por supuesto, y es un esfuerzo, diseñar para Crear Vale la Pena una dimensión digital, porque nosotros tenemos un centro cultural comunitario que ahora pasó a ser un centro cultural digital, y al lado de la Cava, San Cayetano, Sauce, en la zona norte de Beca, del conurbano bonaerense norte, pero también tenemos un programa para más de 8.000 o 9.000 jóvenes en escuelas públicas de Corrientes y Jujuy, en los barrios más vulnerables. Perdóname que te pido que vuelvas sobre eso porque se perdió un segundo la voz. Vos hablaste de un programa para 8.000 o 9.000 jóvenes. Nosotros tenemos un programa para 500 jóvenes alrededor de la Cava, San Cayetano, Sauce, Bécar, zona norte del conurbano, y tenemos un programa para más de 8.000 jóvenes de Jujuy y Corrientes. Y cuando digo Jujuy y Corrientes, digo Alto Comedero y Palpalá, y digo La Olla en Corrientes, ¿no? Paloma de la Paz, barrios de extrema pobreza. Y ahí están los artistas trabajando con videos, trabajando con WhatsApp cuando no hay computadoras, y trabajando, llevando materiales impresos para sostener la tarea. Es decir, nosotros trabajamos, decidimos armar un plan como en una especie de triángulo, que es intercambiar con afecto, sostenernos en la tarea y proponer al mundo, que eso se sostenga. Y lo que estamos haciendo es una línea de trabajo que es apoyar al Estado en la campaña de aislamiento, de distanciamiento físico, ¿no? Que se llama Mi Cuerpo, Mi Casa, que tiene varias actividades creativas, visuales y en video, qué sé yo. Después hay una línea que se llama Hacé de tu casa un entorno creativo, y es genial porque son pequeños tutoriales de artes visuales, de música, de danza. Dentro de la danza puede ser danza jazz, puede ser danza urbana, reciclado de creación con reciclado, bueno, de todo. Y la Inés, gente... perdóname, ¿dónde lo puede encontrar la gente por internet para poder usar todos estos tutoriales y hacer la actividad? Sí, se tienen que meter en Instagram. Ajá. En Fundación Crear Vale la Pena y Centro Cultural, ahora les digo cuál es el Instagram, y Centro Cultural Crear Vale la Pena. Y ahí están todos los videos, los tutoriales, pero ahora estamos haciendo algo más,
que es instalar esto en las aulas virtuales es @cultural crear vale la pena uno. Y el otro es @entornos creativos. Pero Inés, sí. a mí me parece muy importante que para la gente que realmente no conoce la tarea de crear vale la pena, cuando estamos hablando del arte como un espacio de transformación social, lo que ustedes vienen haciendo hace años es la inclusión de gente joven que viene de espacios muy vulnerables y complejos y se transforman en artistas. Gracias, yo me acuerdo cuando vos me contabas que ibas casa por casa buscando a las chicas y a los chicos para que fueran a crear vale la pena, aprender a bailar, a cantar, a tocar un instrumento. Y no me olvido a Daniel Cerezo, que empezó ahí a aprender a tocar el piano. O sea, lo que ustedes vienen haciendo es verdadera transformación humana. Bueno, Daniel Cerezo es hoy en día un empresario y hemos hecho el año pasado la 8ª gira internacional a Alemania, y hay una este año que, bueno, era en septiembre, no sé si va a poder hacer por este tema de la pandemia, ¿no? Marta. Simplemente quiero sumarme al pedido de nuestra oyente de Caballito. Inés, volvé siempre. Volvé siempre porque todo lo que decís es fantástico y siempre necesitamos algo más de toda tu experiencia. Me quiero ser amiga de la chica de Caballito para cuando esté un poco deprimida. Inés, lo que te agrego, porque me parece que es muy bueno para la gente, vos repetiste por Instagram, se busca crear vale la pena y se entra. Ustedes han hecho una enorme actividad, como decía Mercedes, para promover el arte en sectores que normalmente no acceden a eso. Hoy, la situación de la cuarentena, de alguna manera, puede decirse que abre otras puertas, porque si bien obviamente lo presencial es fundamental, Internet genera una posibilidad de acceso múltiple que nunca puede materializarse en forma presencial, ¿no? No, yo no te puedo decir la cantidad de cosas maravillosas que están pasando gracias a esto, y te lo dice una bailarina, que es como que cuando pasó esto dije, sonamos, porque viste, nosotros somos cuerpo, somos emoción, somos mirar a los ojos, somos acción física colectiva. Bueno, yo no te puedo decir las cosas que están pasando. Para empezar a conversar, yo descubrí que soy una idiota, te lo quiero decir, discúlpame la chica Caballito, soy tonta, porque ¿cómo es posible que teniendo artistas en Corrientes, en Jujuy y en provincia de Buenos Aires, recién ahora se nos ocurre que los espacios colectivos de creación y laboratorio tienen que ser con todo junto, los hacemos todas las semanas, descubrimos de verdad la profundidad del plan federal. Siempre decíamos, ¿cuándo vamos a tener 250.000 pesos para reunirlos todos en Buenos Aires, además, viste? No. Nuestra organización se revolucionó, y ahora te cuento esto, como nosotros somos hippies de alguna manera, porque somos artistas. Yo soy socióloga, pero más o menos, más bien me identifico con mi lado artístico. Somos unos insolentes metidos en un espacio que es arte a través del currículo escolar, ¿te das cuenta? Nos metemos con actividades lúdico-creativas, con matemáticas, geografía, lengua, física. Entonces, estamos en un proyecto, pero nos costaba mucho la formación docente. Ahora, como los docentes están que se agarran la peluca con el asunto de qué cuadro hago, nosotros somos de alta necesidad, somos como los enfermeros del Garrahan. Entonces, ahora estamos invitados, por ejemplo, en Corrientes, que estábamos trabajando con 5 espacios fines, que es educación primaria y secundaria para adultos. Ahora acabamos de acordar hacer una formación semipresencial, no para los 20 docentes de fines con los que trabajábamos en Corrientes, sino para los 600. Qué bárbaro. ¿Sí? Acabamos de arreglar con la Universidad de San Isidro para hacer una intervención sobre una escuela de alta vulnerabilidad, que es la Escuela 25. En San Isidro vamos a trabajar juntos
con todos los docentes ahora, pues es una escuela que tiene unos niveles de violencia que no permiten la ejecución de las clases. Entonces vamos a hacer un abordaje intenso en este momento con todos los docentes que justamente tienen un foco y una posibilidad de hacerlo. Nos acompaña el aula virtual de la Universidad de San Isidro y empiezan a aparecer todas estas oportunidades. Ahora mirá qué vamos a hacer, y de paso los invito. Vamos a hacer el 21 y el 22 de abril un webinar, que es un intercambio internacional virtual, donde vamos a reunir yo creo que no menos de 250 organizaciones de distintos rincones de Latinoamérica que van a contar los procesos de resistencia desde el arte, rehumanización desde el arte, reconciliación y reencantamiento en el desencantamiento del mundo, que es un momento para este último capítulo, porque viste que la gente a veces me decía, che, Inés, yo no entiendo tu frivolidad, ¿qué haces trabajando en una villa que falta todo haciendo danza? Es un descrédito una persona tan inteligente como vos. Resulta que ahora, ¿cómo sobrevive la gente? Películas, obras de teatro, link, los libros que nunca leyeron, la música que no habían escuchado, ¿tá? La radio que no habían escuchado antes. Todo eso es un mundo que ahora le encuentra sentido todo el mundo. Antes eran estas organizaciones de las llamadas redes de arte y transformación social. Entonces, este encuentro es especialmente interesante para el tema que hablamos de COVID-19, porque es un junte entre organizaciones de arte y transformación social y organizaciones de transformación del conflicto, mediadores. Entonces, estos son los ejércitos que tienen que lanzarse al mundo en este momento como oportunidad. Y esto tiene que ser una necesidad básica de los estados, ¿no? Como para ver qué hacemos el día después. Yo la escucharía a Inés toda la noche, pero en los minutos que nos quedan no quiero dejar de tocar un tema que lo hemos anunciado porque nos parece crucial. Hoy los adultos mayores parecen considerados casi exclusivamente como grupo de riesgo. Es como que la pandemia forma categorías nuevas. Entonces, bueno, ¿qué son los adultos mayores? Son un grupo de riesgo. Y en realidad nosotros veníamos planteando en el programa como la longevidad, el rol de justamente los adultos mayores en la sociedad, en la economía, en la cultura, en el desarrollo. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas hoy? Yo querría decir algo antes para no completar, para seguir reflexionando sobre lo que planteó Inés. Y tiene que ver con Borges. Hay un verso de Borges que se llaman Los Justos, y donde él dice que las personas que están salvando el mundo tienen que ver con aquellos que producen belleza, que producen arte. Por lo tanto, creo que para todos recomiendo que busquemos el verso ese de Borges y lo leamos. Y con respecto a lo que vos decís, Alejandro, es cierto que se instaló en la agenda mundial el grupo de las personas mayores como las personas más vulnerables, y allí hay un nivel de simplificación importante, porque como decía Graciela Snaniecki de la Universidad Maimónides, hay una relación fuerte entre la edad y algunas enfermedades preexistentes, pero no hay una relación directa entre los dos elementos. O sea que ahí hay que considerar esto de la vulnerabilidad física, que es donde en general se pone el foco en la vejez, pero no se toma en cuenta los niveles de resiliencia y de capacidad de transformación y de cambio. Yo les contaba en la previa al programa a ustedes que soy una fan, pero muy, muy convencida, de una persona que es Eva Giberti, que tiene 91 años y hace relativamente poco yo le pedí que me contestara algo por WhatsApp o que me mandara algo por WhatsApp y me dice, bueno, en realidad no lo uso mucho, pero voy a aprender. Y le pidió a su nieta y me empezó a mandar mensajes por WhatsApp. Entonces,
alguien a los 91 años que es capaz de ponerse a aprender para poder contestar a otro, da la inmensidad de resiliencia y de la capacidad de cambio que tienen las personas mayores para mí, ¿no? Y eso tendría que estar reflejado también en la agenda mundial. Sí, yo creo que ese dato, además que hiciste una mención, un dato concreto, ¿no? Un porcentaje muy, muy elevado de las víctimas mortales tiene que ver con preexistencias, mucho más que con la edad. Porque, por ejemplo, si tomamos un promedio de edad de Italia, que es uno de los países con mayor cantidad de víctimas, el promedio de edad de los fallecidos es de casi 80 años. Si estamos hablando de una edad mucho más avanzada. Y en un porcentaje, yo no tengo la cifra exacta en este momento, pero si mal no recuerdo, de alrededor del 65%, o incluso un poco más alto, tenían preexistencias significativas, ¿no? Con lo cual habría que desmistificar también esta idea del grupo de riesgo, nada más que por razones etarias. Marta, no sé qué te parece. Totalmente, totalmente. Además, bueno, tomo la palabra de Mercedes, la resiliencia que se está viendo en estos casos y que en general está asociada a aquellos que pueden caer, levantarse y seguir creando. Yo creo que en el caso de los adultos mayores se ve compensada la debilidad biológica que es natural por ese caudal de reserva humana, de reserva de conocimientos, que es finalmente la sabiduría, ¿no? Y que es lo que tanto necesitamos y tanto nos puede ayudar. Indudablemente. Sí, Inés, me decías algo. Quería, en línea con lo de Marta, sumar algo al tema del caudal humano. Saben que ahora, con el tema de la pandemia, tuvimos que cancelar un encuentro internacional en CREAR de un proyecto que estamos empezando, que es una investigación que va a durar 5 años, que la van a hacer 4 universidades y 4 organizaciones entre Latinoamérica y el Reino Unido. Y la pregunta de este gran psiquiatra que es Stefan Priebe, que es quien conduce la investigación, el tipo dice: la psiquiatría está paralizada en relación a poder ayudar a superar la depresión y la ansiedad en jóvenes. Y nosotros hemos identificado que así como se cura una persona de 6 sufrientes con problemas psiquiátricos a través de tratamientos individuales, el 50% de los jóvenes que han sufrido problemas de ansiedad y problemas de depresión se curan solos. Y ellos quieren investigar a dónde cazos se curan. Y han identificado que se curan en espacios comunitarios, en general vinculados con la cultura, con el arte, con el deporte. Entonces, ¿entienden que es increíble que este psiquiatra se rinde finalmente? Porque el tipo había hecho una experiencia en su primer espacio psiquiátrico en Berlín y había invitado a 20 artistas a un espacio de tratamientos psiquiátricos y les dijo: miren, no me interesa que sepan nada de lo que es el problema de salud mental. Ustedes, vos bailá, vos cantá, vos tocá, punto. Y de esa experiencia él descubre esto y ahora quiere llevarlo a esta escala. Entonces, yo vuelvo a decir, nosotros estamos descubriendo algo que inclusive no es que tenga que ver con el arte. Resulta que el arte y el deporte trabajan permanentemente la incertidumbre, la empatía, la colaboración y enfrentar el dolor físico, el sufrimiento. En inglés se llama endurance, ¿sí? Les quiero, para cerrar, contar la anécdota del capuchino que me parece de locos. El tipo acá está en el Vaticano. El Papa le da la palabra. El Papa vestido brutal y él con esas túnicas capuchinas que son un bodrio. Bueno, ahí va. Y el tipo dice algo genial. Cuenta una anécdota hablando del sufrimiento, el dolor y qué nos saca del dolor. Él dice: había no sé qué muralista en el medioevo pintando un gran mural, retrocede alrededor de sus discípulos para mirar su obra creadora y está por caerse a la mierda, al abismo. Y entonces el discípulo se da cuenta que si le pega un grito va a aumentar el peligro de la caída. Entonces, en vez de pegar un grito, cacha un pincel y ensucia el mural. Y entonces el creador se tira hacia adelante y salva su vida.
Extraordinario. Extraordinario. Maravilloso. El capuchino dice, tenemos que tirarnos para adelante, a salvar esto desde la capacidad creadora que tenemos. No nos tiene que asustar el quilombo. Nunca nos alcanza el tiempo y esta vez no es la excepción. Muchas gracias por estar, aunque siempre estás con nosotros. Queríamos dedicarle este último par de minutos, que lo estamos haciendo cada programa con algún tema. Este es un tema muy, muy icónico. Hoy es el tema que grabaron 30 artistas españoles, todo el mundo lo conoce, y que lo transmitimos como nuestro mensaje de abrazo para todos y del deseo de seguir resistiendo juntos y de encontrarnos y seguir juntos en cada una de las cosas, y cuando esto también demos vuelta a la página y estemos en una nueva etapa. Así que les mandamos un abrazo a todos grande, y por ahí cantamos algo juntos. A ver, Gerardo, por favor.